innatas. Y dentro de mí está la idea de Dios, ¿sí? La idea de Dios, dice Descartes, es la idea de una sustancia, ¿sí? Es la idea de una sustancia, porque Dios es para Descartes sustancia res infinita, ¿no? Una res infinita, ¿no? Cosa infinita. Res es cosa. Recuerden que res es sustancia. La cosa es la sustancia. La idea de Dios dice como soberano, como eterno, infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente. O sea, esa idea contiene muchas cosas, dice Descartes. Pues, la idea de Dios, si le empezamos a, o sea, la idea de Dios es una cosa en la mente, ¿ok? Es una idea que tenemos en la mente. No estamos hablando del Dios real, de la cosa Dios. Estamos hablando de la idea de Dios que tenemos. Entonces, si nosotros desmenuzamos nuestra idea de Dios, diría Descartes, si empezamos a analizar el contenido de la idea que tenemos innata de Dios, dice Descartes, encuentro estos atributos, estos predicados, soberano, eterno, infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente. Y dice Descartes, pues entonces, claramente, la idea de Dios tiene o contiene más realidad objetiva que otras ideas que me representan sustancias finitas. Eh, o sea, se refiere a la sustancia pensantes, a las sustancias pensantes y a las sustancias extensas o a la sustancia extensa. O sea, la sustancia extensa y la sustancia pensante son sustancias finitas. Yo, mi yo, el pienso, luego existo, si bien soy una sustancia de carácter finito. Yo no voy a existir siempre. Yo no soy omnipotente. Yo no soy omnisciente. No lo sé todo. De hecho, estoy buscando la verdad, dice Descartes. No soy eterno. Soy mutable. Y en ese sentido, las ideas que representan sustancias finitas no tienen tanta realidad objetiva como si la tiene la idea de Dios, ¿no? Pero estamos hablando del contenido de las ideas, ¿vale? Seguimos dentro del propio pensamiento, no hemos salido al mundo, no sabemos todavía si hay algo fuera de nosotros. Todo esto lo estamos haciendo dentro de nuestras propias ideas, dice Descartes, ¿no? Y entonces Descartes, bueno, partiendo de estos principios, y ahorita escucha Maron, nada más dejan comentar esto, partiendo de estas cuestiones, dice Descartes, si la idea de Dios contiene tanta realidad objetiva, o sea que representa más grados de realidad y de ser, dice Descartes, debe haber entonces tanta realidad en la causa eficiente y total como en el efecto. El efecto sería la idea de Dios. Si nuestra idea de Dios contiene tanta realidad objetiva, esa idea debe tener como origen o causa eficiente a Dios mismo. Pues dice, ¿de dónde el efecto podría sacar su realidad si no es de la causa? No podría, o sea, la idea de Dios, yo no, o sea, yo ser finito, ser pensante, Carlos finito, yo no podría, o que ustedes hagan también, Marlon, sabe, yo no podría haber creado esa idea. Yo no la podía haber producido por mí mismo, porque yo no tengo esa realidad objetiva, esa realidad de la que habla la idea. Entonces, esa idea de Dios tiene que tener una causa que no puedo ser yo. Pues ¿de dónde puede el efecto sacar su realidad si no es de la causa? Entonces debe de ser Dios la misma causa o el origen de esa idea que yo tengo, ¿no? Y déjame vamos a acabar el argumento, Marón. Y la nada, dice Descartes, la nada no puede producir cosa alguna. Y lo más perfecto, es decir, lo que contiene en sí más realidad, no puede ser consecuencia y dependencia de lo menos perfecto. O sea, yo no puedo ser la causa de Dios, pero como la idea no puede aparecer de la nada,
tiene que tener un origen, tiene que tener una causa, y esa causa es Dios. Debe de haber una causa eficiente que la haya producido, que sea el origen de esa idea que está en mí, porque yo no puedo ser la causa. Lo más perfecto, que es la idea de Dios, que contiene tanta realidad objetiva, no puede tener su origen en mí, que soy lo menos perfecto, ¿no? Y por lo tanto, ese Descartes, como debe haber una causa, no puede producirse de la nada, y yo no puedo ser el creador de esa idea, no puede provenir de mí, tiene que haber algo fuera de mí, tiene que haber un Dios fuera del pensamiento, de la mente, que exista y que sea el origen o la causa eficiente de esa idea, ¿no? Nada más para cerrar esto del argumento, las ideas, Descartes las está viendo como los efectos. Es un efecto en nosotros. ¿Y cuál sería la causa de mi idea del árbol? Pues la causa sería pues un árbol allá afuera, ¿no? El árbol sería la causa de mi idea, porque él la produce en mi pensamiento. Entonces la idea de Dios es el efecto. Entonces debe de haber una causa que es el origen de esa idea. Y como no puedo ser yo, y como no puede haber algo de que de la nada no puede producir nada, pues tiene que haber algo allá afuera que produzca la idea de Dios. Marlon, dime, te escucho. Sí, ya dos preguntas. Adelante. La primera es si Ujú. si Descartes considera a Dios como una sustancia. Ok. ¿Y la segunda cuál es? Y la segunda es respecto a lo que acabas de decir. Bueno, la verdad es que me confundí un poco, no me quedó A muy ver, claro, dime. pero, por ejemplo, si dices que la idea de un árbol se produce por el árbol que está allá afuera, Ujú. la idea de Dios no se puede producir también por eso. Digo, yo sé que pues, o sea, Dios no es algo que esté afuera, pero si, se podría pensar que el hecho de que la idea de Dios ya sea como algo, pues como impuesto en la sociedad o fuera en la creencia dominante, eso no afectaría en la idea de Dios. Mm, bueno, la primera pregunta me quedó más clara. Ahorita igual me dices si respondo la segunda, ¿va? Si es una sustancia, Dios. O sea, Dios es la sustancia infinita y en términos estrictos, lo dirían otros filósofos posteriores, Dios sería la única sustancia. Bueno, para Spinoza, Dios es la única sustancia, ¿no? Eso, Spinoza es un cartesiano en ese sentido, ¿no? Sigue ahí un poco a Descartes en ese sentido. Dios es el creador de las otras dos sustancias. Yo te podría decir lo siguiente, en lo que se llama pues la ontología de Descartes, si hablamos de una ontología cartesiana, para Descartes existen sustancia infinita, que es Dios, sustancia pensante y sustancia extensa, siendo las últimas dos sustancias, como dice él, finitas, porque son creadas por la sustancia infinita. Ese papel de Dios creador, que es una herencia del cristianismo y de la visión, de la cosmovisión del cristianismo como un Dios creador, está presente en la pensamiento filosófico de Descartes. Dios es creador y de hecho todas las características de Dios que tenemos acá pues son parte de la visión cristiana, ¿no? Que hemos revisado. Em, eso te diría al respecto. Sí es una sustancia, es la sustancia infinita, la única sustancia infinita. Todas las otras son finitas, que son dos nada más, pensante y extensa, son finitas. Y por eso yo no podría crear la idea de Dios, porque yo soy sustancia pensante, soy sustancia. Sí, yo tengo el carácter de ser una sustancia, pero soy una sustancia pensante finita. Y en ese sentido, yo no podría producir la idea de Dios porque tiene un contenido que sobrepasa mi propio ser, mi propia realidad. Em, la segunda, digamos, cuestión es que Descartes no piensa que la creencia en Dios pueda tener un origen.
en la tradición o en la cultura. O sea, no es algo contingente, no es algo variable. Descartes podría decir que a lo mejor hay diferentes nociones de Dios y ahí está, digamos, lo variable, pero siempre hay una creencia, siempre hay una búsqueda de algo divino en el mundo, que es el origen de las cosas. Em, no es algo que tenga que ver con la cultura o con la enseñanza, dice Descartes, es una idea innata que tenemos los seres humanos y quizá se pudiera desarrollar de diferentes maneras en distintas culturas, pero eso sería otra cuestión a analizar del desarrollo, cómo se manifiesta la idea de Dios, pero de que se trata de una idea innata que no es afectada por la cultura y por los cambios, eso creo que Descartes diría que está bien. No, no sé si esa era la segunda pregunta, Marlon, más o menos. Si no, dime, igual si los demás tienen dudas, adelante. Pues sí, más o menos. Te escucho, Marlon. No, dime, coméntame otra vez si Pero quieres. también es que yo estoy un poco confundido. Esto, ¿no? Mm, Pues Descartes no vivió la época, mira, Descartes no vivió la época, pues, de la diversidad cultural y religiosa, ¿no? Que tenemos hoy en día. O sea, para él hay una religión y esa religión, pues, es la religión más importante. Entonces hay una especie como de creencia en la universalidad de un solo Dios, ¿no? Y bueno, o sea, no tenía este conocimiento de la diversidad cultural y de las religiones que hay hoy en día, ¿no? Pero pues siempre, él pensaría eso. por ejemplo, bueno, es que no quiero Ujú, escucharme como muy ujú, reduccionista, ¿verdad? ujú, Este, pero por ejemplo, él dice que como parte de una sustancia finita, ujú. pues yo no podría formular ideas que tengan que ver con lo infinito si Exacto, no están innatas en mí. Y eso quiere, exacto. para eso ese es el argumento de la existencia de Dios. Más o menos. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, o sea, yo no, o sea, yo creo que además esto te debe de quedar ahí así claro con esto. Mira, Descartes en todo este argumento, yo siempre he dicho que Descartes, esto luego no lo he visto mucho en algunos textos, ¿no? Esto es interpretación personal, ¿no? Descartes no puso en duda dos cosas. O sea, cuando Descartes nos dice que hay que poner en duda todo, porque en realidad hay que comenzar la filosofía desde cero y los cimientos otra vez, reconstruir todo, etcétera. Él dice que quiere poner en duda todo. Yo creo que Descartes no puso en duda dos cosas, ¿no? El principio de causalidad, que nos está mostrando aquí, que está presuponiendo, ¿no? Que quiere decir que a todo efecto presupone una causa, ¿no? Todo efecto presupone una causa. Y parece ser que Descartes pues nunca dudó de la existencia de Dios, ¿no? O sea, se dice que en este argumento, digamos, para demostrar la existencia de Dios, se dice que hay una especie de círculo vicioso, ¿no? Que es una falacia lógica. Un círculo vicioso, es una falacia lógica, donde, por ejemplo, para demostrar la existencia de Dios, que es lo que quiero demostrar, realmente estoy solo presuponiendo que Dios existe. No estoy demostrando nada, ¿no? Y es un círculo porque porque está presuponiendo lo que quiere demostrar, ¿no? El círculo vicioso es eso, en lógica, ¿no? Estoy presuponiendo aquello que quiero demostrar, ¿no? Entonces, yo creo que esas críticas podemos hacerle un poco a Descartes. Descartes no puso en duda el principio de causalidad. Aquí lo dice, ¿no? La nada no puede producir cosa alguna. Entonces, si yo tengo la idea de Dios, como un efecto en mí, necesariamente debe de tener una causa. Y esa causa debe ser Dios. ¿Y por qué? Porque yo no puedo tener esa realidad
que está contenida en la idea de Dios. Yo no soy omnisciente, al contrario, desconozco muchas cosas. Yo no soy omnipotente, al contrario, no tengo toda la fuerza para hacer lo que quiera. No soy eterno, infinito, inmutable, etcétera. Todo eso no lo tengo yo en mí. Entonces yo no podría producir esa idea, pero esa idea contiene todas esas cosas como realidad objetiva. Por lo tanto, como no puede surgir de la nada ese efecto, esa idea, ese efecto, esa idea, tiene que haber un Dios que sea la causa de esa idea y que contenga en sí esos atributos o esa realidad que está en la idea, ¿no? Aquí hay una Entonces, especie, dime. puedo decir que, por ejemplo, yo como no puedo hacerlo todo o no puedo saberlo todo, Ujú. no tendría por qué, bueno, según Descartes, no tendría por qué tener la idea de omnisciencia o omnipotencia, Más o menos, justamente. Si esa porque entonces, tenemos, en ese sentido, no podríamos meter esas ideas en las ideas ficticias, no. No, porque yo no podría podrías pensar ponerlas. Dime. um, yo podría pensar, no sé, en la idea de... No, no es cierto. No, No, o creo que sea, no. piénsalo así, o sea, la idea es que mi propia, digamos, finitud, mi propia, digamos, eh, mutabilidad, me doy cuenta que yo no puedo ser el causante de esa idea, ¿no? Entonces yo diría que para entender el argumento de Descartes tenemos que presuponer el principio de causalidad. Ahí nunca lo pone en duda Descartes, no está puesto en cuestión y por lo tanto esto es como algo que no puso en duda Descartes. Eh, y la idea de que Dios realmente nunca está puesta en duda su existencia. Entonces, detrás de este argumento se esconde, según algunos intérpretes, un círculo vicioso, ¿no? Cuando presupongo aquello que quiero demostrar, realmente no estoy demostrando nada. Si quiero demostrar que Dios existe partiendo de la existencia de Dios, entonces no estoy demostrando nada. Solo estoy haciendo un círculo. Por eso se llama círculo vicioso, ¿no? En lógica y muchos filósofos suelen hacer de repente